Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Don Yaco. Y yo soy el profe. Y juntos somos amantes de películas que merecen una segunda oportunidad. Y el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver, mi querido y decaído Don Yaco? Oh, estimado profesor, el día de hoy vamos a hablar de La Princesa Prometida. Una película que yo tenía mejores recuerdos de ella de lo que en realidad es. O sea, ¿a qué me refiero? Que mis recuerdos me engañaron. No alcanza para una... ¿En qué sentido? No alcanza para una película de culto, profesor. La película no es mala, vale la pena darle una segunda oportunidad, pero no es una película tan excelente como yo pensaba. Le tenía más El cariño. recuerdo, la edad, Sí. entonces hace que uno vea las cosas con otro ojo. Idealiza las cosas del pasado, pues, estimado profesor. Quizás Sí. mis recuerdos infantiles me llevaron a un tiempo en el cual yo era más feliz y asocié esta película a esos tiempos. No lo sé. Pero ojo, insistimos, no es una mala película y también es una película muy poco recordada. Pero sabe, estimado profesor, de esta película tiene un meme muy bueno que es: mi nombre es Íñigo Montoya. Sale de esta película. O sea, yo creo que es como lo más recordado si es que alguien la vio, y si alguien no ha visto la película podrá decir, ah, de aquí viene esta famosa frase. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. El tema es que se transformó en meme porque mientras está en una pelea lo repite como 5 veces. Sí, y lo repite en muchas partes de la película. Incluso el actor llegó a odiar esta frase porque todos se acordaban de la película por esta frase ridícula. Y a él no le gustaba, para nada. Sí, mira, es una película de fantasía, bastante fantasía. No de ciencia ficción, no confundir fantasía con ciencia ficción. Es una película cuasi medieval, pero que en esta época, porque miren, demos algunos datos técnicos, Don Jaco. Esta película, que es conocida como The Princess Bride, o conocida como La Princesa Prometida en España y Chile, El Caballero Negro en Venezuela, El Pirata y la Princesa en México y La Princesa que quería soñar en el resto de Hispanoamérica, se lanzó en el año 1987, por lo tanto tiene ya un buen tiempo. Sí, sí. Tiene gran cantidad de años encima. Pero lo otro interesante, profesor, que yo conversando con varias personas también tenían buenos recuerdos de la película y me falló. Pero además de tener 98 minutos, en cuanto a los datos técnicos, tuvo un presupuesto de 16 millones y tuvo un ingreso de 30,9 millones de dólares. No fue una película que digamos que le haya ido muy bien. Ni tampoco muy mal, o sea, logró mantener ¿cómo se llama esto? El tranco. Ahora, esta película tiene un 7,4 en Film Affinity y tiene un 8 en IMDb. Sí, un 8,0 con 449.000 votos. Don Jaco, ¿qué hace especial a esta película? Podríamos decir que es la magia de cómo se cuenta la misma, porque en sí es un cuento de fantasía contado por un abuelo a su nieto que está enfermo. Y el desarrollo general de la película es muy fantástico. Si usted se fija, por ejemplo, uno de los villanos, el calvo chiquitito, habla en verso. En español no se entiende tanto, pero en la versión de inglés sí se nota que muchas de las frases que dice están en verso. Sí. Y tiene como mucha fantasía en el aspecto de que las cosas que suceden, los actos que existen, la reiteración de las frases, las búsquedas de cada uno de ellos son mágicas. Y es bastante idílica y bucólica la presentación de esta película. Inicialmente, el autor del libro original le preguntó a sus dos hijas de qué podía escribir. Y una le dijo de una princesa y la otra le dijo de una novia y piratas. Y así nació este extraño libro, La Princesa Prometida. Sí, yo creo que esta película bebe mucho de películas como Los Goonies y también como La Historia Sin Fin. Fue una época en la cual se realizaron este tipo de películas, en el cual primaba la fantasía, primaba la magia, primaban historias que, si bien no eran las clásicas historias de los hermanos Grimm, que las tenía Disney, eran historias que se basaban en este tipo de mitología, con piratas, con princesas, con príncipes que iban al rescate. Y esto es lo que le da como la magia que tiene esta película. Y también el concepto de que parte contando la historia como rompiendo la cuarta pared. Sí. Ahora, el niño que aparece al principio de la película es el protagonista de Los Años Maravillosos, que era una serie que dieron acá mucho, que fue furor en los 90 también. Ah, yo le tengo una mejor que esa, profe. ¿Cuál? ¿Usted sabe quién es la novia prometida? Sí, es Clarice Underwood, de House of Cards. No, tiene un papel mejor que ese, profesor.
¿Cuál? Es la villana de Forrest Gump. ¡Es Jenny! ¡Es Jenny! Sí, es Jenny, profesor. ¡Anda la osa! Esa sí que me sorprendió. Es Jenny, profesor. Entonces es la villana de Forrest Gump. ¿Cómo va a pasar de una princesa a ser la villana? No lo puedo entender. ¡Wow! De hacer el peor papel en la historia del cine, o sea, del más malo, al ser esta princesa, claro. Yo la asocié más al papel que tiene ahora, por Claro, el rostro que tiene, de la porque serie es más House of Cards. Claro, porque es más moderno. Claro. Pero es Jenny. Es Jenny, ¿verdad? ¿Qué es Jenny? Ah, lo maté, profesor. Lo maté Sí, con ese esto me mataste. Y yo que pensé que tenía la exclusiva, la nueva. Otra curiosidad interesante de esta película, que inicialmente se iba a filmar en los años 70, pero tuvo muchos problemas en la producción. Y a finales de los 70 y a principios de los 80 querían a Schwarzenegger con el papel del gigante. Pero el problema que tuvieron, que cuando se pudo filmar, Schwarzenegger ya era un actor demasiado caro. Y por eso tuvieron que contratar al ex luchador, el gigante André. Pero yo creo que el papel le queda espectacular a André del gigante. Sí, pero ¿cómo hubiera sido con Schwarzenegger en este papel? No sé si hubiera funcionado, la verdad, porque era un papel muy secundario. Sí, quizás. Fue nominada al Oscar por Mejor Canción Original. Nada más. Nada más. Pero sí, a ver, la verdad es una historia bastante sencilla, una historia bastante simple, que a lo mejor, como decía Don Jaco, uno puede tener un mejor recuerdo de cuando la vio cuando era más chico. Pero de todas formas, es una película que merece una segunda oportunidad. El pirata Bartolomeo Roberts existió en la realidad y popularmente fue conocido como Bartolomeo el Negro, que él se hizo del control de las aguas del Caribe. Y fue conocido como uno de los mejores piratas de todos los tiempos, pero tiene otra curiosidad más afuera de la película. En los años 2000 hubo un dueño de un sitio de la dark web que vendía pastillitas mágicas, polvitos mágicos y pastito mágico que se fumaban, y él se hacía llamar Pirata Roberts. ¿Y por qué se hacía llamar Pirata Roberts? Porque él había heredado, al igual que el personaje de la película, el cargo, y habían pasado ya varios Pirata Roberts a cargo de Silk Road, que fue el mercado oscuro más conocido de la dark web durante varios años, y que actualmente tiene como 2 condenas de por vida en una cárcel norteamericana. Se inspiraron en la película para el nombre del administrador del sitio. Sí, porque era era como un título, en el cual tú ibas a estar pasando de generación a generación, y por lo tanto tú podías escapar después de ese título. Que encuentro que es algo bastante acertado por la impronta que tiene el título del pirata. A grosso modo, Don Jaco, ¿de qué trata la historia? Sin hacer mucho spoiler ni contar la historia, porque mucha gente a lo mejor no ha visto la película y va a querer verla, como decimos, que merece una segunda oportunidad. A grosso modo, se trata de una señorita muy bella que tenía a un sirviente. Y este sirviente, todas las órdenes que ella le daba, le decía que sí, o algo así como: no hay problema, yo lo haré. A su orden. A su orden. Y en un instante, este joven decide embarcarse en aventuras para poder hacer una fortuna y poder casarse con ella. Pero lamentablemente su barco es atracado por el pirata Robert. El pirata Robert no deja sobreviviente. Justamente. Y esta dama, Jenny, para variar, se compromete con un príncipe para casarse, al ver que había muerto su joven e idílico amor. Y en ese compromiso es raptada por 3 villanos. Y ahí empieza toda la gran aventura de la novia prometida. ¿Por qué es raptada? Pero es raptada específicamente para tratar de provocar una guerra entre los 2 reinos. Justamente. O sea, esa es la justificación que hay detrás. Y el pirata Roberts, que iba vestido de un perfecto negro, trata de ir a atraparla. Y eso es la descripción de toda la película. Y no quiero hacer... Y la historia se va a tratar entre cómo él trata de salvarla y se va a enfrentar a distintos obstáculos, enemigos que después se transforman en aliados. Justamente, de los 3 villanos, que en realidad era solo uno, y los 2 otros pasaron a ser sus aliados durante toda la aventura que viven en la película. O sea, el papel de Íñigo Montoya, por ejemplo, que es, yo creo que uno de los más entretenidos dentro de la película, Sí, porque le da un toque de frescura, como si fuera el zorro. sí, justamente. Y no solo eso, Y que... para el habla inglesa, el mismo nombre es Íñigo Montoya, y pues que hablaba así medio españolado también. No, y considera que también lo han tributado en series, por ejemplo en Final Space, cuando Gary está reparando un satélite
y le pregunta a la IA qué día es y le dice que va a ser jueves por las próximas, no recuerdo exactamente la cifra, 20 horas. Y estaba viendo, qué bueno, porque voy a poder ver esta serie. Y estaba justamente en la pantalla sale Íñigo Montoya. Entonces también ha sido parodiada en distintos medios. El hecho de estar persiguiendo a una persona de 6 dedos, que era algo muy particular y muy raro. Yo cuando niño pensaba que era falso. Y existen personas con 6 dedos. Claro, y era como algo distintivo que tenía acá. Entonces, claro, fue consecuente con todo lo que había, porque él tenía un propósito, enfrentarse a esta persona de 6 dedos, y tenía ya incluso el speech para poder decirle. Sí, que era la frase que nombramos al principio, y lo tenía muy bien aprendido y él se lo quería simplemente decir. Claro. Los dos protagonistas estaban comprometidos sentimentalmente durante la película, por lo tanto, por eso también se ve una química tan potente entre ellos dos. No saben el problema que se estaba metiendo el protagonista. Esa mujer es mala. Claro. Es mala de adentro. ¿Usted sabía que para el papel de Shaun, el que hizo el juego mental con el pirata Roberts, el personaje que querían para ese papel era Danny DeVito y que no lo quiso tomar? Ajá, wow. Y otra curiosidad que yo la encuentro graciosa. ¿Se recuerda que hay una escena con una rata gigante? Sí. Ya, esa rata gigante era controlada por 2 actores. Uno que movía la parte delantera y otro que movía la parte trasera. Y uno de ellos se peleó con su esposa el día anterior a grabar e incendió la casa del perro a modo de pelea y terminó preso. Y como era entre titiritero y actor, y que movía la marioneta, era muy específico y tenía que grabar, lo tuvieron que soltar de la prisión. O sea, los productores fueron, pagaron la fianza y lo sacaron simplemente porque tenía que rodar la escena y no lo podían reemplazar por otra persona, porque si no, no iba a resultar. ¡Oh! ¡Qué terrible! O mucha suerte. El actor que representaba a nuestro Íñigo, que es Mandy Patinkin, él dijo que él buscaba venganza del asesinato de su padre en la película. Él dice que le trae recuerdos de la pérdida de su propio padre a causa del cáncer en 1972. Entonces, cuando filma la escena final, cuando tiene que enfrentarse al hombre de 6 dedos, sintió como que si realmente él se hubiese vengado del cáncer que mató a su padre. Oh, qué interesante, estimado profesor. Sí, como que le hizo con ganas, así como que le dolió, le picó. ¿Y usted sabe cuáles fueron las alternativas para Jenny en 1987? ¿No? ¿Cuál es? Bueno, una que yo creo que no hubiera funcionado era Whoopi Goldberg. Para nada, no. Pero las otras dos, sí, Meg Ryan y Uma Thurman. Una jovencísima Uma Thurman. En 1987 era un ángel del cielo esa mujer. Sí, era muy linda. Después se ve en la película Las aventuras del barón Munchausen. Entonces, cuando hace de Venus, era muy... Que de hecho la tenemos por acá, que si usted quiere pasar a verla, ahí está la etiqueta para que pase a ver esta película que sí es de culto. Y hace un papel muy, muy bueno en esa película. Hubiera sido, yo creo, una mejor alternativa a tener a Jenny en esta película. Yo creo que por eso le fue mal. No, pero la actriz yo creo que la hace súper bien, sí. Sí, recuerden que el error lo comete después, en el 94, cuando filma Forrest Gump. Cuando engaña al pobre Forrest. Sí, que se reforma como en la peor. Don Jaco, para usted, como ya una recomendación final, ¿qué tendría que decir sobre esta película? Obviamente estamos hablando sin hacer spoiler. Como recomendación final, denle una segunda oportunidad a esta película. Es bastante buena, quizás para ver con sus hijos. Puede ser un momento familiar, puede ser para pasar una tarde de domingo, una agradable tarde de domingo, un cine en su casa y disfrutar de esta película que es mágica y bastante entretenida, a mi juicio. Pero lamentablemente no alcanza para ser una película de culto. Y para usted, estimado profesor, ¿cuáles serían las palabras para invitar a nuestros fieles auditores a ver esta película? Yo creo que al ser una película liviana, de fines de los años 80, es como para analizar cómo se hacía el cine de fantasía en esa época. Insisto, la película no es mala para nada. Yo encuentro que es bastante buena. No llega al nivel de culto como otras películas que hemos analizado acá, pero por lo mismo está en esta sección nueva que tenemos, que es películas que merecen una segunda oportunidad. Ya vamos a ir con el Doctor Strangelove también dentro de esta saga, y que por lo tanto merece
que la miremos con otros ojos, con los ojos ya más adultos. A lo mejor, si usted la vio de niño y la tenía como una historia de mucha fantasía, se puede desencantar un poco. Pero si usted no la ha visto, va a encontrar que es mucho mejor que películas actuales que tienen fantasía, como incluso Damsel, por poner un ejemplo, Oh, yo también la vi. que es del 2024, No, no la vean. que no tiene pie ni cabeza esta famosa No. Damisela, porque de verdad no tiene pie ni cabeza. Y actúa la misma actriz que tenemos de protagonista. Ahora, obviamente, con mucha más edad va a tener otro tipo de papel. Pero esta historia, Damsel, que cuenta también una historia de fantasía y de damiselas como en apuro, no tiene ninguna comparación con lo que se hizo en el año 87. O sea, en el 87 es mágica la película. Todavía tiene eso, que hay que Y con rescatar. las limitaciones técnicas de la época y los pobres y magros efectos especiales. No, y profe, Damsel, muy Sí. mala la película. Muy, muy mala. Pero para tener ahí una comparación, si usted quiere comparar, por ejemplo, cómo se hacían las películas buenas antes a cómo se están haciendo las películas ahora y por qué nos quejamos tanto. Y para ir cerrando, como siempre, estimados suscriptores, agradecer su fiel compañía. Síganos en nuestras redes sociales, estamos presentes en TikTok, Instagram y Facebook, y especialmente aquí, en YouTube, en Diversión Primate. Sean excelentes los unos con los otros, y recuerden siempre, venimos en paz. Recuerda dejar en la cajita de comentarios las películas que quieres que veamos o que me ameritan una segunda oportunidad. Comenta, comparte, dale like, suscríbete y ¡chau!